Amancio Williams nació el 19 de febrero de 1913. Su padre fue un gran maestro de la música argentina, Alberto Williams. En 1931 Amancio ingresó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, luego desistió de esta carrera y se dedicó a la aviación. En 1938 comienza la carrera de arquitectura, de la que egresa en 1941. Su producción arquitectónica se desarrolla de manera ininterrumpida desde el año 1939 hasta el día de hoy. Este tema del hábitat de la humanidad, que yo vengo desarrollando y estudiando a fondo desde el comienzo de la historia de mi taller, que pronto van a ser 50 años, y en el que han intervenido profesores, alumnos que luego fueron profesores notables en todo el mundo, muchísimos decanos de facultades de arquitectura de la Argentina y de otros países, y que además ha usado de la gran experiencia de los hombres notables de este momento en el mundo. La experiencia de la gente que más sabe sobre esto contribuyó al resultado final del trabajo que hoy considero prácticamente terminado y al cual yo defino como la ciudad que necesita la humanidad. La nueva solución exige 4 puntos fundamentales. Primero, desarrollo lineal. El segundo, dejar el suelo libre. El tercero, realizar una arquitectura espacial. Y el cuarto, que es importantísimo, que esa arquitectura espacial sea integrada y no formada por edificios sueltos. ¿Usted cree que la ciudad en la que vivimos es heredera de las cavernas? Sí, claro, pues por supuesto que sí, porque primero aplasta el suelo, que es lo primero que hizo el hombre al salir de las cavernas. Y la ciudad actual, si bien ha evolucionado, sobre todo a través del Renacimiento europeo, y llega a América con formas de plantas cuadradas como un tablero de ajedrez, en Estados Unidos más rectangulares. Esa ciudad, si usted la ve en fotografías como las que les voy a mostrar en el taller mío, en fotografías muy recientes, es impresionante como masa que se traga el suelo del lugar y con densidades muy bajas. Ese tema lo analicé yo en los últimos 20, 25 años. Y como no hay experiencia, y yo tampoco tenía la suficiente experiencia, porque están los estudios de Le Corbusier, que tienen un gran valor en ese sentido, pero prácticamente no hay más, y yo he trabajado con Le Corbusier y me he dedicado mucho al estudio de la Ville Radieuse, donde él analiza este tema, pero queda en una ciudad de desarrollo horizontal. Yo encaré 3 estudios grandes, por diversos caminos. Uno, que es la ciudad que se desarrolla dentro de los trabajos míos de viviendas en el espacio, que están publicados acá, bueno, hace mucho tiempo, ya en el 42, por ahí, y que ya da base para un partido nuevo. Luego, el estudio de la ciudad en la Antártida, que es un estudio para una ciudad cerrada, que tiene que afrontar el invierno antártico. Imagínense ustedes en invierno sin sol, sin luz, y en condiciones de frío y de viento terribles. También esa ciudad fue analizada y también llega a las mismas conclusiones finales que la primera. Y finalmente lo que yo he llamado la ciudad que necesita la humanidad, que es el estudio final hecho con mi experiencia de mi vida y donde yo aplico ya en forma definitiva para la humanidad
la experiencia hecha a través de todos estos casos anteriores que yo analicé. Estas cosas las vamos a ver en algunos momentos en conversación en su propio estudio de usted, no en este estudio de televisión. No. ¿Cómo era don Alberto Williams? Un músico, un creador, un maestro de importancia fundamental en la historia de la música en Argentina. Pero ¿cómo era él? Ya que lo tenemos a usted aquí, hable de su padre. Por aquí lo veo, a don Alberto lo he visto. Sí, ahí está en una foto, al piano, sentado al piano. Mi padre era una persona muy buena y muy rígida y muy justa, y yo que tuve la suerte de conocer grandes personalidades de pioneros como fue Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, lo considero al mismo nivel de esas grandes personalidades por su potencia mental, su fuerza intelectual y simultáneamente esa fuerza intelectual no presentando su capacidad así en forma pretenciosa, sino con una sencillez notable, con una bondad notable, con una acción diaria notable. ¿Qué maestros recuerda usted en arquitectura en Argentina, en su carrera? No maestros en estilo, en prestigio mundial, sino maestros, profesores. Muy pocos, muy pocos. Casi puedo decir que en aquella época eran inexistentes, eran profesores traídos de l'École des Beaux-Arts de París con todas las recetas de la arquitectura francesa que se hacía con estilos basados en la arquitectura griega y con estilos Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI y nada más. Y yo soy el que está haciendo algo nuevo en la humanidad, tratando de poner orden entre lo que sabe el hombre y su aplicación a la sociedad, y no hacer lo que se ha hecho con la energía atómica, que ha sido, para mí es desastrosa la aplicación, ¿no? Que termina en la bomba atómica y termina en un peligro para toda la humanidad de un desastre. Yo recuerdo haber estado con uno de los directores del Plan de Energía Atómica de Estados Unidos en esa visita del 55, que era Robert LeBaron, uno de los del directorio de los miembros. Y le dije que yo consideraba que el camino que se estaba buscando para la aplicación de la energía atómica estaba errado. Cuando le ponía este ejemplo, cuando se descubrió la electricidad en el siglo pasado y se aplicó, por ejemplo, todas estas luces que tenemos ahora por acá, se las debemos a Edison, que inventó la bombita eléctrica y la iluminación, y no hace mucho tiempo, debe ser de 1870 y algo, 70 y pico, unos años antes que se fundara el Conservatorio de Música de Buenos Aires. Bueno, en energía eléctrica, fíjense, antes estaba la obtención de la energía a través del vapor, las máquinas de vapor, ¿no?, que dominaban en todas partes. Cuando se inventa la energía eléctrica, si se hubiera seguido el camino que sigue ahora la energía atómica, se hubiera aplicado la energía eléctrica para calentar líquidos y obtener vapor de nuevo, y obtener la aplicación a través del vapor. Sin embargo, se resolvió bien con gran ingenio y el motor eléctrico, la iluminación, etcétera, anda bien, cosa que no pasa con la energía atómica. Y en la energía atómica, dentro de lo que yo conozco, porque puede ser que haya muchos campos que no los conozca, pero está el del láser, que es una maravilla, porque es una utilización de fotones que son partes de un átomo, que por sucesiva aceleración y en una forma muy elemental, quizás entre dos espejitos a esta distancia se obtienen velocidades extraordinarias, al final sale un rayo perfecto, que no es cónico, es recto, es cilíndrico.
Y yo empecé a trabajar en el 72 con rayos láser, enseguida de haberse descubierto, y llegué a proyectar el primer monumento de rayos láser a pedido de la Municipalidad de Buenos Aires. Cuando usted, arquitecto Williams, viaja, puede ser al exterior o puede ser aquí, y da clases, va a dictar una clase, va a dar una conferencia, le hacer una entrevista, ¿usted nota interés en los jóvenes por los grandes temas humanísticos que evidentemente rodean su perspectiva profesional? Usted es un arquitecto profesionalmente, pero es un humanista desde el punto de vista filosófico. Sí, sí, se nota. Por ejemplo, en Estados Unidos se hicieron 3 exposiciones de mi obra, pero no hechas por mí, sino siempre por la Universidad de Harvard. La primera en el 51, montada por Gropius, que era entonces el decano y a pedido de los alumnos. La segunda en el 55, a donde yo fui por primera vez a Estados Unidos, y donde tuve la oportunidad de no solamente estar en Harvard, sino en todas las grandes universidades que me habían invitado, entre ellas Princeton. Y me acuerdo que en Princeton me pidieron una conferencia, yo hablé sobre mi obra y al terminarla salimos a un gran hall. Como los alumnos no se iban y me preguntaban una cantidad de cosas, ellos me pidieron de entrar de nuevo al auditorium y seguir 1 hora más. Bueno, y ese caso, que lo cuento sobre Princeton, es general. En Estados Unidos realmente mi acción está despertando un entusiasmo enorme. ¿Por qué tiene la idea de una ciudad en la Antártida? Aunque sea como proyecto. Bueno, en realidad me la vinieron a pedir. Me la vino a pedir el ejército. Ahora vamos a su estudio particular. De mi arquitectura, que es especialmente espacial. Es una arquitectura que trata de dejar el suelo libre, de no comprometerlo al suelo, cosa que es muy importante para el planeamiento y para el urbanismo de los hombres. Al frente mío está el corte del aeropuerto de Buenos Aires resuelto en el Río de la Plata. Es un proyecto de 1944. Yo conocía en aquel entonces que el fondo del Río de la Plata era una leve capa de barro, de un barro que se saca con bombas, ni siquiera hay que dragarlo, y debajo de él hay una capa de arena. Yo he hecho perforaciones en diversos lugares y esa capa de arena la he perforado hasta más de 57 metros y es arena, arena, arena y cada vez más consolidada, que es la mejor fundación para cualquier obra de arquitectura. La característica de ese corte es una estructura espacial, construida a unos 20, 30 metros sobre el lecho del río,
y desde ella despegan y aterrizan los aviones, y debajo de esas pistas está la comunicación con la ciudad a través de pistas colgantes que llevan a la ciudad. Acá a mis espaldas está el plano de ese aeropuerto con las pistas, que se ve que son pistas que una es para aterrizar y, por ejemplo, esta y esta para decolar, otra para aterrizar y otra para decolar. Estas pistas resolvían en esa forma, en forma perfecta, el servicio del aeropuerto, y el aeropuerto quedaba conectado con la ciudad por debajo de una de las pistas con esos caminos colgantes, y luego directamente a la ciudad con el punto que más convenía y no se tenía la enorme distancia a E6. Aquí vemos una nueva bóveda cáscara. Es una estructura ultramoderna, recientemente resuelta en este siglo, estudiada por mí para destinarla a obras muy importantes en la provincia de Corrientes. Lo que las caracteriza es la finura del hormigón armado, y la resistencia lo da la forma. Acá a la derecha está el santuario para Nuestra Señora de Fátima, para ser construido a 8 kilómetros de Pilar, cerca de la ruta 8. Ahí empleo las bóvedas cáscaras, que están construidas en forma muy aérea, separadas entre sí por una franja cercana a 1 metro, que a su vez está cubierta por una capa de acrílico, un acrílico de 4 a 6 milímetros de espesor, transparente o translúcido, que hace que la lluvia no pase a través de esa separación. Es decir, que el techo da una zona totalmente protegida para lo que está abajo. Acá vemos una obra que me fue encargada para la ciudad de Berlín, también hace muchos años. Era una obra en homenaje a la reconstrucción alemana. Estaba formada por un techo alto, hecho por una estructura nueva. Son esas estructuras que yo he estudiado como cosa nueva para ser hechas casi en el espacio. Esos techos se construían en el suelo y se levantaban con gatos hidráulicos. Eran construidos en hormigón armado en secciones muy finitas. Luego, este monumento tiene una iglesia para distintos servicios, podía ser para distintas religiones también, con paredes de plástico, huecas, de 40 centímetros de espesor, construidas con láminas de plástico de unos 6 a 8 milímetros de espesor. Se hicieron todas las maquettes y dieron una pieza de gran rigidez. Yo he hecho mucha experiencia con el plástico. Construí el monumento del Congreso Mariano en 1960 sobre el monumento de los españoles, que la gente de más de edad recordará ahora en plástico azul. Queda todavía una cosa, que es la sala de conciertos que está acá, que es la sala que yo he llamado del espectáculo plástico y de sonido en el espacio. Esta sala se basa en los estudios acústicos míos de 1939, ya hace muchísimo tiempo, que los ingleses después reconocieron que eran correctos y quisieron emplearla para cuando se hizo la sala de conciertos en Inglaterra en el momento de la coronación de la reina Isabel. En la Sorbona se la presentó esta solución por el grupo Paul Valéry, que estaba integrado por Carlitos Chaplin, Serge Lifar, la mujer de Valéry porque él había muerto, y unas cuantas personalidades de esas categorías, y hubo 2 conferencias en la Sorbona donde se mostró esto como casi un descubrimiento nuevo de problema acústico, porque da ahora la sala de acústica perfecta. Esta casa la proyecté y la construí durante la guerra.
En realidad no es un puente, como se le ha dicho muchas veces. Hubo una época en que ahí estuvo una radio que decía como eslogan: desde la casa del puente, un puente hacia su casa. Es la primera obra que resuelve una estructura tridimensional. Hasta ahora todo parece tridimensional en arquitectura, pero cuando pensamos que tenemos dos columnas acá, y si usted imagina poner su dedo acá arriba como si fuera una viga, cada columna y la viga sabe cómo trabajan entre sí, pero cómo trabaja este conjunto ya no se sabe. En Mar del Plata hay un intento para conocer el trabajo en conjunto de toda la estructura que está proyectada para lograr entonces una afinación de masa de la estructura, por eso son formas tan livianas, etc. Fue una obra para mi padre y él la vivió y fue muy feliz en ella. Esta casa tiene posiblemente 4 bibliotecas de este tamaño, el tamaño casi total como esta, que están en la planta alta. Pertenecemos a una familia de estudiosos, de intelectuales, desde hace muchísimos años. La casa esta fue construida por Alejandro Christoffersen. Posiblemente es su mejor obra de arquitectura. Es construida alrededor de 1910 al 11 o 12 quizás. Yo nací en esta casa en 1913 y Christoffersen construyó también muchas otras obras en Buenos Aires, entre ellas lo que es el actual Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y que funciona para recibos, el que está en la Plaza San Martín. Desde hace unos 30 años yo estoy dedicado casi a fondo al estudio del hábitat de la humanidad, es decir, al estudio de la ubicación del hombre sobre la superficie de la tierra nuestra, que se sigue haciendo hasta este momento con un urbanismo que nace en el tiempo de María Castañas. Este estudio que yo vengo desarrollando ya lo conocía Le Corbusier hace muchos años. Me propuso irme a Europa a trabajar con él. Él era un gran entusiasta de una solución nueva para las ciudades. Desgraciadamente yo no pude ir en ese momento porque tenía 8 hijos. Trasladar una familia grande a Europa era muy difícil. Y desarrollé los estudios por mi cuenta acá. Me apoyé en el estudio de Le Corbusier de la Ville Radieuse, es decir, la ciudad radiante, pero la ciudad radiante está desarrollada en 2 direcciones, es decir, corren edificios así y edificios perpendiculares a esa dirección, cosa que Le Corbusier se dio cuenta que no servía. Él inició un estudio de desarrollo lineal, que es un sentido correcto de desarrollo. Lo estimaba mucho a Sori Mata, el ingeniero español, que también lo quiso emplear a principios de este siglo. Y en Estados Unidos, en el 55, me encontré con la sorpresa de que los estudios de Reginald Malcolmson, que entonces era uno de los grandes ayudantes de Mies van der Rohe en la Universidad del Illinois Institute of Technology de Chicago, también había encarado el desarrollo lineal. Finalmente, quiero decirles que los estudios míos llevan a una comprobación, pero firme, que puede hoy comunicarse al resto del mundo. El desarrollo de las ciudades debe ser en sentido lineal,
Eso no quiere decir que sea una recta o que sean curvas, etc. La otra condición es dejar el suelo libre, ganar el suelo para la humanidad, porque actualmente las ciudades lo aplastan, lo destruyen y en forma vergonzosa, y estas ciudades han tragado sus propios árboles. La otra condición es una arquitectura espacial. Esto todo parece que la arquitectura hoy es espacial y no lo es. Y el cuarto, que es importantísimo, que esa arquitectura espacial sea integrada y no formada por edificios sueltos. Necesita una arquitectura firmemente espacial. Y esas condiciones son las básicas para desarrollar el urbanismo actual. Ahora bien, yo desarrollé tres grandes ejemplos, tres grandes temas. Aproveché que en dos de ellos tenía dos encargos. El primero es el que está a mi espalda, que yo he denominado la ciudad que nace de la solución de viviendas en el espacio, que es un estudio que fue muy publicado internacionalmente. Es un estudio mío de 1942. Estos dibujos, originales del arquitecto Williams, del año 1943, sintetizan las ventajas que se obtienen a través del desarrollo del proyecto de viviendas en el espacio. Fundamentalmente son estas: el conseguir la mejor orientación para todas las viviendas, la óptima orientación y ventilación de las viviendas, así como llegar a plantear la posibilidad de 400 habitantes por hectárea. El proyecto consideraba fundamentalmente el espacio para cada vivienda a razón de 20 metros cuadrados por habitante, pero como el planteo permitía disponer para cada vivienda de una superficie exterior libre y otra privada libre, llega de esta manera a conseguir 44 metros cuadrados por habitante. La ciudad en la Antártida es un estudio que yo he hecho en 1980 para resolver por primera vez una ciudad en la Antártida, y vino bien este estudio porque es el estudio número 2 dentro del hábitat de la humanidad para saber qué hacer con las ciudades del futuro. Es una ciudad que se desarrolla linealmente en esta forma, y acá vemos un interior de esta ciudad con jardines, con mucho jardín y con espacios libres. En este primer plano vemos una pista de helicópteros para la bajada de helicópteros, estacionamiento en verano, los helicópteros al exterior, la entrada a través de puertas dobles, etc. Esta ciudad ha sido estudiada para ubicar unas 1.800 a 1.900 personas, de las cuales la mitad son pobladores permanentes. En general se buscaba elegir matrimonios muy jóvenes, con chicos muy chicos, donde tanto la mujer como el hombre fueran profesionales y dedicados a cualquier servicio, pero un servicio útil dentro de la ciudad. Esta planta es el segundo piso de esta ciudad. Esta otra corresponde al tercer piso, que pertenece ya a la parte habitacional, más o menos la mitad, porque no hay ninguna división física, sino se deja aproximadamente de acuerdo a las circunstancias. Se supone que esta parte de la derecha pertenece más al servicio del hotel. La mitad de esta población es transitoria, que viene para realizar estudios científicos, etc. Y la otra mitad es de la población estable, a la cual yo me referí antes. Acá arriba, acá hay otra planta más alta. Esta corresponde a la última planta, que es a los deportes, porque esta ciudad no se puede hacer deporte afuera, es muy difícil, quizás en pleno verano sí, pero el resto del año es imposible. Y en esta planta de deportes hay 4 canchas de tenis de este lado, 4 más acá, allá podrán ubicarse unas 6 o 7 canchas más en el futuro, una zona
de deportes para mujeres, otra para hombres, que después pueden encontrarse y hacer tenis y juegos en común. Lo importante es que estas ciudades se construyen en sitios muy fríos, de pisos que posiblemente estén permanentemente helados. En inglés hay una palabra especial para designarlos a esos pisos, es permafrost, permanentemente helado. Sobre ellos, por un procedimiento que yo estudié para poder resolver el hormigón y hacerlo fraguar sobre temperaturas muy bajas, que no puede hacerse comúnmente, se hace una capa de hormigón y sobre ella se comienza a construir la ciudad. Y con una especie de basamento formado por un módulo de altura, todo está construido con módulos que son alrededor de 470 metros, y sobre la mitad de este espacio hay una capa de agua potable. En la Antártida no hay bacterias, no hay mucha contaminación, y en verano podemos derretir hielo y colocar una masa de agua de reserva para la ciudad. Agua que se mantiene limpia por recirculación y que se mantiene a una temperatura de cerca de entre 10 y 12 grados centígrados sobre cero. Es decir, que esta base de agua aísla la ciudad del suelo helado. Y luego se construye todo el resto con diversos pisos, y acá hay una de las torres que se han hecho en Alemania, resueltas por el estudio de Leonhard y Andra, que son mis asesores para estructuras especiales. Y decidí donarle todo el proyecto a la Argentina y a Chile para que un día estos dos países puedan hacerlo conjuntamente, porque la necesitan. Y más, creo en la necesidad de la unión de la Argentina con Chile, y creo que la unión puede salir a través de los trabajos en común, y este es un trabajo necesario para ambas naciones y que va a traer armonía y belleza a lo largo de su desarrollo. Hay algo muy importante, son obras que yo he proyectado teniendo conciencia ya de la necesidad de encontrar una solución nueva para la arquitectura que estuviera de acorde con el conocimiento de nuestra época. El edificio suspendido de oficinas es el que actualmente me ha dado base para desarrollar la ciudad que necesita la humanidad. Es el último estudio para resolver el hábitat de la humanidad. Este edificio es el primer edificio proyectado en el mundo suspendido, es decir, donde la estructura principal es exterior y de ella cuelga todo el edificio. La estructura principal estaba prevista, en este caso, de ser construida en hormigón armado, que nosotros los argentinos lo dominamos mucho, y el resto del edificio estaba proyectado para ser construido en metal, suspendido por barras metálicas, no cables, barras metálicas. Este edificio permite subdividir el espacio. Por ejemplo, en realidad eran 3 edificios completos y un cuarto más arriba. Es decir, que este edificio es el que origina finalmente la solución a la ciudad nueva que necesita la humanidad, a la ciudad espacial. Fue proyectado en los años 44, 45, terminado todo el estudio en el 46, publicado en Europa ya en esa época, y fue proyectado para ser construido acá en la Argentina, en Esmeralda y Paraguay. Es un lugar que todavía se conserva libre, que en aquel momento, a la vuelta mía de Europa, fue impedida la construcción de este edificio por la ley de alquileres. Esta es la estructura exterior de hormigón armado,
que empezaba a construirse de abajo para arriba. Cuando se llegaba arriba, se suponía que todas las demás partes metálicas venían de Europa, porque estábamos tan ricos en esa época que no había impuestos a los materiales de construcción en la importación, y el total de la parte metálica eran unas 11.000 toneladas, es decir, que podían venir en unos 8 o 10 barcos de 10.000 toneladas cada uno, no por el peso, sino subdivididos para la buena conservación de las partes y montados. Esta obra me ha sido copiada recientemente en Hong Kong, 41 años después de este proyecto que es mundialmente conocido y citado en todas partes. Y en la Argentina hubo muchas publicaciones comentando esta copia. El tercer estudio es el que yo denominé la ciudad que realmente necesita la humanidad. Esa ciudad tiene la experiencia de mis estudios anteriores y demuestra que si se aplicara, por ejemplo, en la Argentina, en la zona que abarca el Gran Buenos Aires, es decir, desde La Plata hasta Escobar, donde en pésimas condiciones humanas entran unos 8,5 millones de habitantes, acá podríamos colocar en una sola línea de desarrollo, gozando de la belleza del río La Plata, de la pampa verde nuestra, de nuestra ventilación de este borde de la provincia de Buenos Aires a través de los vientos naturales. Esa ciudad puede contener en una sola línea 25 millones de habitantes, con 18,5 metros cuadrados por habitante en la parte habitacional, cosa que es enorme. Por ejemplo, Le Corbusier está acostumbrado a trabajar con 15 metros cuadrados. Daría una ciudad pero muchísimo más noble y más humana que la actual Buenos Aires. Creo que ha llegado el momento del gran cambio, que el mundo no puede seguir en la pelea diaria, no podemos seguir tratando en los países de fabricar armas para vendérselas a nuestros enemigos o a nuestros amigos. Es necesario terminar con la destrucción, con la violencia, esa violencia que está repartida por todos lados y ese aburrimiento de la gente joven que no sabe qué hacer, que al final termina en las drogas. Cuando le demos a la humanidad una posibilidad grande para resolver el gran problema del hábitat, va a desaparecer también el problema de la contaminación ecológica, que es una realidad, y que, por ejemplo, Cousteau, el gran oceanógrafo francés, sostiene que cuando esa contaminación llega al borde del mar, eso va a significar la desaparición de la raza humana en la Tierra. Bien, ganémosle a ese momento, encaremos el hábitat de la humanidad, encaremos la edificación de algo noble para la humanidad, en este momento en que tiene enormes recursos, en que los países están necesitados de hacer algo nuevo, y no lo resolvamos por el lado del costado, el lado equivocado, de la fuerza, de la violencia, de la droga y de todo lo que es degeneración. Su obra ha sido comentada por Le Corbusier en el año 1946 de la siguiente manera: he aquí a Buenos Aires, que por sacudidas sucesivas, por contraste y reacción, y por el efecto de grupos limitados pero intensamente cultivados, sociedad de vanguardia, alcance el escalón de la más cautivante calidad en arquitectura. He aquí, por ejemplo, como primer contacto de posguerra, la fresca aparición de creaciones de urbanismo y arquitectura llenas del soplo de los océanos y de la pampa.
gran soplo liberado de las mezquindades. Cuando se franquea un paso en América, se lo franquea bien. He aquí aeropuertos, casas, estudios de habitación obrera. He aquí, pues, los trabajos de Amancio Williams y de su grupo en Buenos Aires. André Bloch, en 1948, dice acerca del proyecto para el aeropuerto de Buenos Aires: el proyecto no es utópico, se presenta, al contrario, como una solución razonable y práctica, digna de ser retenida por las autoridades. Max Bill, en 1966, escribe: tal como los opuestos se atraen, he sido fascinado por las estructuras arquitectónicas de Amancio Williams. En una semblanza de Amancio Williams, el arquitecto Horacio Pando, discípulo suyo, afirma: Amancio fue para mí realmente un maestro, alguien que me pasó lo mejor de sí mismo. Una de las cosas que más me impresionaba de su personalidad era esa obligación suya de ir al fondo de las cosas, de buscar el origen, de inventar la arquitectura en cada nuevo proyecto. Lo considero uno de los mejores diseñadores del mundo moderno.